lejos de casa ya está en cines y la verdad es que me gustó muchísimo. Spidey siempre ha sido esta figura que está diseñada para conectar con nosotros a un nivel más personal, principalmente porque no es un superdios, no es un superhombre, es nada más un chico que de repente tiene muchísimas habilidades y decide e intenta hacer lo correcto. Y creo que el personaje de Tom Holland es una construcción perfecta de justamente esta idea. Esta habilidad que tiene de conectar con la gente es lo que ha hecho que tengamos muchísimas versiones de Spider-Man en un periodo muy corto de tiempo. O sea, en menos de 20 años hemos tenido 7 películas individuales, 3 Spider-Mans y todavía sigue siendo una figura súper importante para el público y el cine en general. A pesar de que en general todas estas historias guardan la esencia general del personaje, todas son diferentes y ofrecen algo distinto. Pero creo que la construcción del Spidey de Tom Holland lo están manejando de una manera que puede tener un potencial muchísimo más grande que no habíamos visto antes en las historias del arácnido. Así que justamente en este video quiero hablar de esa construcción que están haciendo el Peter Parker de Tom Holland y cómo es que nos están presentando a un superhéroe diferente, algo distinto a lo que estamos acostumbrados. Pero primero quiero hablar un poquito del Spider-Man de Tobey Maguire porque creo que él ha sido súper importante para definir la mitología de Spider-Man en el cine. Y creo que el Spidey de Tom Holland está tomando ciertos aspectos del Spider-Man de Tobey Maguire y nomás los está contextualizando y dándoles forma dentro del MCU, y eso está ayudando muchísimo a que sea un superhéroe distinto. Y además porque extraño mucho a Tobey Maguire. MJ, I am Spider-Man. No, of course I'm not. I mean, it's kind of obvious. Sam Raimi inició una historia perfecta, en donde no solo presentó la historia de origen de un superhéroe, sino que supo reconciliar los sentimientos de grandiosidad y narcisismo que vienen con el manto. Yo la verdad siempre voy a defender la trilogía de Sam Raimi. A pesar de que la última no es buena y está muy confundida en sus temas y demasiados personajes, creo que es muy importante para entender por completo la psicología y el desarrollo que está teniendo Peter Parker. La 1 es cuando descubre sus superpoderes y acepta que tiene un potencial. En la 2 ya lo vemos luchar con estas ideas de grandiosidad porque su vida normal simplemente no se adecua a lo que debería ser la vida de un superhéroe famoso. Y en la 3 vemos justamente cómo estas ideas narcisistas crecen y se convierten en un ente destructivo. El simbionte no convierte a Peter Parker en un Nemo loco de poder. Esas eran cosas que ya estaban ahí, muy dentro de él y que nada más necesitaban un empujoncito para salir a la luz en todo su esplendor. Esta trilogía de Spider-Man nos cuenta que lo que nos convierte en verdaderos héroes es nuestra capacidad de autocontrol, de humildad, de conocernos, de reconocer cuando hacemos mal y pedir ayuda. El Duende Verde y Doctor Octopus dejaron que su narcisismo y sus ideas de grandiosidad se apoderaran de ellos, y pues eso terminó muy mal. You killed them. We killed them. We? Remember your little accident in the laboratory? Performance enhancers. Bingo. Me. La historia es genial y en gran parte Sam Raimi logró contar todo esto porque tenía el control de Spider-Man. Iba a ser una historia contenida y eso le daba la posibilidad de centrarse más en los conflictos morales y psicológicos del personaje. El Spider-Man de Tom Holland no tiene eso. Él tiene la responsabilidad de estar contenido en un universo que es un monstruo por sí mismo y aparte tiene sobre sus hombros ser el sucesor, el gran protagonista de la nueva fase del universo de Marvel. Y creo que en Homecoming habría sido muy sencillo crear una historia contenida que contara nada más el origen del personaje. Sí, pudieron haber reconocido que estaba dentro del MCU con algún easter egg o con alguna mención a Iron Man o al Capitán América y ya. Dejar que la historia fluyera y siguiera su curso hasta que llegara el momento de verdad introducirlo en las grandes ligas. Captain? Big fan of Spider-Man? Yeah, we'll talk about it later. Just... Hey, everyone. Eso es algo que hicieron con Doctor Strange, con Ant-Man, con Guardians of the Galaxy. Pudieron haberlo hecho con Spider-Man. Pero el que lo hayan introducido desde el principio como un personaje importante, que lo hayan inmiscuido en las historias más grandes del MCU y le hayan reconocido que tiene un papel relevante en esta historia, me parece una decisión muy interesante. You have a metal arm? That is awesome!
porque de verdad estamos viendo cómo se construye un superhéroe poco a poco y cómo va creciendo como persona y como personaje, pero con desafíos muchísimo más grandes. Con el Spider-Man de Tobey Maguire vemos cómo crece el superhéroe gracias a la aceptación de los medios y el público, y vemos cómo se siente cada vez más cómodo con su traje y con sus poderes y sus dilemas morales, pero de cierta forma sigue siendo una película de origen de superhéroes. Todo lo vemos a través de su punto de vista y sus conflictos nacen de las personas que lo rodean o de sus villanos. Peter. Don't tell Harry. En cambio, con Tom Holland, él tiene que compararse con los Vengadores, personajes que queremos, personajes que entendemos y que tienen sus propias historias. Y al compararlo con estos mega superhéroes, creo que es mucho más claro el crecimiento de Peter y cómo le cuesta encontrar su identidad como héroe y como Spider-Man. Esa es una verdadera propuesta diferente y un verdadero giro en la construcción del personaje. En Civil War, Infinity War y Endgame, la verdad es que Spidey es un personaje de apoyo. Él sale, es genial cuando sale, demuestra que tiene muchísimo corazón, muchísimo potencial, pero la situación siempre lo sobrepasa. Siempre se queda al final del camino porque la batalla es demasiado grande para él. Hi, I'm Peter Parker. Hey, Peter Parker. You got something for me? I don't know how you're gonna get us through all that. Él simplemente no está listo, no tiene la madurez emocional ni estratégica para lidiar con todas las cosas que implican ser un gran vengador. Y en Lejos de Casa justo quieren matizar más este crecimiento, centrarse más en su identidad y en lo que de verdad lo lleva a ser Peter Parker, Spider-Man. Él tiene una probadita de lo que es la grandeza en Civil War y por eso en Homecoming lo vemos todo loco intentando ser el mejor amigo de Iron Man y queriendo ser un vengador y ya teniendo todas estas misiones que dice que puede solucionar. Hey, Mrs. Stark, can I do anything? What do you want me to do? I think you've done enough. O sea, es un poco lo que le pasa a Tobey Maguire en la segunda película, en donde él está muy frustrado de que su vida real sea tan mediocre y aún así le cueste tanto trabajo conciliar ser Spider-Man. I'm Spider-Man. No more. Pero en Homecoming sabemos que hay un estándar a alcanzar. O sea, esta frustración de tener una vida mediocre y tener el potencial de ser algo grande no es tanto interno como en el Peter Parker de Tobey Maguire, sino que también tiene este peso externo, dado que está en el MCU. El nuevo Peter Parker quiere llegar a ser Iron Man porque Iron Man es básicamente lo más alto que puedes aspirar a ser en el MCU. Y en Homecoming es muy padre ver cómo estas ideas se van cayendo, cómo Tony Stark le repite que no está listo, que él sabe cómo solucionar las cosas, que no lo necesita realmente, lo cansado que termina y lo desilusionado que está con los Avengers. La victoria con Vulture fue más como para darse cuenta que él es un superhéroe suficiente para sus amigos y su comunidad, y rechaza ser un vengador justamente porque cree, de verdad cree, que va a ser un mejor superhéroe si nada más se queda en su vecindario y cuida a las personas que ama. Y eso es otra cosa que tiene el Spider-Man del MCU y en Far From Home, que le da una mejor dimensión a todos los personajes que lo rodea. La tía May no nada más es esta santa que le da consejos y le dice: oh Peter, toma toda mi sabiduría. Follow me. O Flash Thompson no nada más es este mono bully que lo molesta, sino que vemos, por ejemplo, que Thompson admira a Spider-Man, que puede tener una relación extraña con Peter, pero aún así ahí está el símbolo. He's no Spider-Man. What is it with you and Spider-Man? What, he looks out for the neighborhood, has a dope suit, and I really respect him. What's up, dickwad? Todos y cada uno de los personajes secundarios tienen una razón de ser dentro del universo de Spider-Man y los vemos y los entendemos y los conocemos mejor. Y eso nos da una mejor dimensión porque nos dice cada vez más que Spider-Man no está solo, que sus dilemas morales no nada más son de él y no nada más los tiene que solucionar él, como lo vimos en el Spider-Man de Tobey Maguire. Hay más personas involucradas, hay más personas que se interesan por él y cada una de esas personas tiene una personalidad muy definida. Pero en el MCU, Peter Parker simplemente no puede quedarse como el amigable vecino. No puede tener nada más una historia contenida en donde él está aislado y poco a poquito se va dando cuenta de lo que significa ser un superhéroe. Tiene que enfrentarse a la grandeza y sus consecuencias, pero no una grandeza narcisista como la de Tobey Maguire, sino la grandeza que significa el legado de los héroes que antecedieron a Spider-Man en el MCU. En Lejos de Casa, el mundo está obsesionado por ver quién va a ser el nuevo
nuevo Iron Man, el nuevo Salvador, el nuevo símbolo de justicia y verdad. Y Peter Parker, dado los eventos de Homecoming y que los personajes secundarios de verdad tienen un peso muy grande para su personaje, sabe o cree que no es lo suficientemente bueno para llenar esos zapatos. De hecho, ni siquiera quiere llenarlos. Él está completamente convencido de que no va a poder. You know, huge superhero kind of stuff. And, I mean, I'm just a friendly neighborhood Spider-Man, sir. Ya no está tanto la idea de balancear una vida normal con la vida de un superhéroe, sino que simplemente aceptó que es un superhéroe de menor escala, de esos que pueden tomarse un descanso de vez en cuando, irse de vacaciones y que no va a pasar nada, porque hay otros seres muchísimo más grandes que están ahí para salvar el día. Keep up the good work, because I am going on vacation. Peter Parker sigue siendo un adolescente que no sabe qué significa de verdad ser un superhéroe, ni qué significan todas las consecuencias que sus acciones pueden tener para el mundo. Simplemente no entiende todavía lo que significa ser el sucesor de Iron Man. Así que en Lejos de Casa le dan muchísimo hincapié a construir paso por paso a un verdadero superhéroe, pero no nada más con la idea de encontrar su valía, de saber qué es lo correcto y qué no y así, sino también en cómo batalla por encontrar una identidad, un estilo. Es ahí como vemos como Peter Parker va entendiendo cuál es su lugar en el mundo, qué es lo que puede aportar y qué es lo que significa ser un superhéroe de verdad. Y algo que me gustó mucho de Far From Home es que siguen manejando la idea de las consecuencias y los errores de Peter Parker y cómo tiene que solucionarlos y aceptarlos él solo, pero no teme pedir ayuda. O sea, es este superhéroe que sabe todos los problemas que tiene en sus hombros, que los tiene que solucionar, pero que encuentra la humildad suficiente para arrepentirse y reconocer que no está solo en el mundo. Esa es la verdadera esencia de Spider-Man y creo que la están conservando muy bien dentro del MCU. Y Mysterio la verdad me pareció genial y creo que es una contraparte muy buena para el Spider-Man de Tom Holland. Hay que aceptar que Vulture sí es un mejor villano que Jake Gyllenhaal, pero la verdad es que la construcción de Michael Keaton fue un poquito mejor y el giro de que resulta ser el papá de Liz Allen es como wow. Lo siento, Liz Allen, asumí el color de tu papá. Tengo que repensar mis prejuicios. Pero en Far From Home, Peter y su mundo entero están obsesionados con los símbolos de seguridad, con ese sucesor que va a llegar y va a seguir salvando al mundo. Y Spider-Man, si bien todavía está encontrando un estilo y está aprendiendo a ser un superhéroe, todavía no tiene la más remota idea de lo que significa ser un símbolo para la gente. Pero Mysterio sí lo sabe perfectamente y sabe manipular muy bien las narrativas y cómo se manejan en estas épocas. Esas que están llenas de absolutos, de matices tendenciosos, de radicalismo. De eso se alimenta Mysterio y me parece súper interesante. Mientras Peter Parker todavía está luchando por qué creer y cómo creer en sí mismo y cómo acostumbrarse a esta vida de superhéroe, Mysterio ya tiene una maquinaria bien aceitada que sabe utilizar a su favor. Las cosas simplemente son demasiado grandes todavía para Peter Parker y le falta muchísimo trabajo para comprender todas las implicaciones de ser un superhéroe. No nada más es salvar a la gente, es tener una imagen pública. Thank you, Spider-Man. Al Spider-Man de Tobey Maguire, por ejemplo, también lo veíamos batallando con la crítica y cómo lo aceptaba la gente y cómo lo manejaban en el Daily Bugle, pero la verdad es que era un poquito secundario. Pero siempre había un acto enorme de heroísmo que ponían a Peter Parker y Spider-Man como el gran héroe, o esa espinita de que Spider-Man en realidad no era tan malo. Far From Home decide elevar los desafíos con Peter Parker. No puede quedarse con la chica y con el superhéroe como lo hizo Tobey Maguire al final de cada película en su trilogía. ¿Está aprendiendo a ser un superhéroe? ¡Qué bueno! ¿Está aprendiendo a cómo adaptarse en este mundo y ser un verdadero vengador? ¡Qué bueno! Ahora tiene que lidiar con la idea de lo que significa ser un símbolo para la sociedad y cómo debe convertirse en uno. Y eso es algo que al Peter Parker de Tom Holland todavía ni le pasa por la cabeza. Fury's calling you. I don't really want to talk to Nick Answer Fury. the phone. Why? Because if you don't talk to him, then I have to talk to him. I don't want to talk to him. You sent Nick Fury to voicemail? I gotta go. You do not ghost Nick Fury. Spider-Man no está solo. Y eso es lo que hace que la versión del MCU sea tan interesante. Tenemos que verlo crecer en un mundo donde todo es grandioso, donde todo el mundo está esperando el nuevo ataque y la gran salvación. Peter Parker no puede tener un respiro, no puede ser nada más un héroe menor, tiene que crecer y enfrentar las consecuencias de estar en las grandes ligas. Así que sí, creo que el Spider-Man de Tobey Maguire es una gran inspiración para este personaje de Tom Holland, pero el MCU lo está recontextualizando y lo está haciendo todavía más grande, y eso está haciendo que sus desafíos sean más interesantes y que le estemos viendo cómo el personaje es obligado a crecer, y creo que puede llevar ramificaciones bastante buenas, porque ya nos estamos metiendo cada vez más en la presión que tiene Peter para convertirse
convertirse en un verdadero héroe, pero en un gran héroe, a pesar de que sigue siendo un muchacho de 16 años. Y eso está abriendo una gama de posibilidades muy grandes para el personaje de Tom Holland. Se están tomando el tiempo para construir a un personaje, cómo va construyendo su identidad y cómo se equivoca. Pero estamos viendo a nivel macro cuáles son las consecuencias de sus actos y cuáles son las consecuencias de sus errores. Así que estamos viendo por una parte cómo concilia esta idea de qué es ser un superhéroe y cómo va creciendo con el manto, con todo este peso que el mundo le está dando nada más por ser Spider-Man. Y eso la verdad es muy cool y estoy genuinamente interesada en ver cómo se va construyendo este personaje de Tom Holland, porque creo que nos pueden dar un superhéroe todavía muchísimo más profundo de lo que estábamos acostumbrados antes. Do you think that's Spider-Man? No. It's like a European rip-off version of him. I was actually reading about him the other day. It's not him. Pero bueno, muchísimas gracias por ver mi video. A ustedes que Spider-Man les gusta más, les gustó Far From Home, déjenlo en los comentarios. Y si les gustó mi video, pues ya saben, pongan la campanita, suscríbanse a mi canal, vean mis otros videos, porque yo saco videos todos los domingos. Mi nombre es Becca Salas, me encuentran en todos lados como Becca Salas. Yo soy Becca Salas. Adiós. Quello